Quedémonos en Argentina, Pato, con los disturbios que se produjeron en la ciudad de Berazategui, en ese país, y todo para poder quedarse con un puesto de trabajo. A ese nivel llega ahí la desesperación en Argentina, con las cifras de desempleo que todavía siguen siendo altas y con estos incidentes que terminaron incluso con disparos. Hay 6 personas que tuvieron que ser hospitalizadas por heridas de distinta gravedad por los tiroteos que hubo en el marco de esta manifestación. ¿Y esto cómo comenzó? Aquí se estaban sorteando puestos de trabajo para participar de un plan de viviendas. Había sido una convocatoria de... Ahí está, parte de la... Se sortearán más de 100 puestos de trabajo para compañeros y compañeras de la construcción. Ahí está el llamado a la convocatoria, la fecha, el lugar. Mira, desde las 6 de la mañana incluso, y además hay que estar ahí en ese lugar con la cédula, claro, con el DNI. Sí, estará la convocatoria de un gremio que se llama la Unión Obrera de la Construcción en Argentina. Y todo este incidente empezó porque un grupo llegó con la intención de presionar a la empresa constructora para quedarse con esos puestos de trabajo. Saltándose la fila. Sí, y cuando llegaron ahí había otro grupo que se opuso a ese tipo de presiones. No querían tampoco ellos mismos dejarse avasallar por el resto de las personas que querían lo mismo, en definitiva. Pero salieron a hablar desde el gremio que estuvo a cargo de la convocatoria, donde repudiaron estos actos de violencia, dijeron que van a colaborar con las investigaciones que están ahora en curso y condenaron a los responsables. Dijeron que los que habían estado involucrados en ese incidente no tienen ningún tipo de vínculo con ellos, y que fueron ahí muy enfáticos en decir los verdaderos trabajadores no portan armas y tampoco dirimen sus diferencias a través de estos métodos. Una convocatoria que parece que no fue coordinada con autoridades, con la policía. Tal vez se podía esperar que pudiera tener una concurrencia masiva, que ahí terminan enfrentándose distintos grupos, donde hay que hacer presente que esto era por disputa por un puesto de trabajo. Sí, eran 100 puestos de trabajo para los que se había hecho ese llamado a postulación, y ahora cómo avanza ese proceso es algo que sigue siendo incierto. Viajemos ahora hasta Turquía con un nuevo incendio, lamentablemente, que afectó también a un hotel. Esto además en plena temporada de vacaciones de invierno. Fue en el primer piso del edificio donde vemos que se inició el fuego. Es un edificio que estaba además en obras de renovación, y se cree que eso tuvo que ver con el inicio de las llamas. Esto ocurrió en la provincia de Antalya, y con los servicios de emergencia que rápidamente llegaron hasta el lugar. Hubo 4 trabajadores que resultaron atrapados. El inicio del incendio, según lo que explicó después el alcalde de la ciudad, se debió a problemas ahí con la soldadura, y aunque trataron en un momento los trabajadores de poder apagarlo, no lo lograron, y pudieron rescatar a las personas que estaban ahí trabajando, pero esto recordó lo que ya había ocurrido hace algunas semanas y que les habíamos alcanzado a comentar, que había sido el incendio de un hotel en un centro de esquí, y que había significado después la muerte de 78 personas en una tragedia que todavía está ahí muy fresca en la memoria en Turquía. Y volvamos ahora a Estados Unidos para conocer el retrato oficial de Melania Trump en la Casa Blanca, Pato. Ahí está con un traje ahí con chaqueta, el pantalón oscuro. ¿Cómo? ¿En blanco y negro? En blanco y negro, además, ahí muy seria, una postura aquí que, según los expertos en lenguaje no verbal, la describieron como poderosa. Había algunas comparaciones además en redes sociales, la comparaban con Claire Underwood de House of Cards.
Fue una foto que la tomaron justo el día después de la toma de posesión de Donald Trump, el 21 de enero, en la Sala Oval Amarilla, que es en el segundo piso de la Casa Blanca, y con la imagen del obelisco ahí en Washington de fondo. Ella le encargó además esta tarea a una fotógrafa de confianza de Melania Trump, que es una fotógrafa belga que se llama Regine Mahoy, que en el primer mandato de Donald Trump ya había inmortalizado a Melania Trump, y lleva más de 20 años trabajando con los Trump. Y acá, según algunos, claro, una imagen que demuestra seguridad. Y también otros dicen que es parte del enigma que ha caracterizado en parte a Melania Trump, que la vemos que ahora ha acompañado públicamente a Donald Trump en varias actividades, pero no solemos escucharla de manera frecuente, ¿no? No, yo no le conozco la voz a Melania particularmente. Y siempre tan sobria, colores bien oscuros, negros. Claro, y con el look del cambio de mando, que todavía ahí sigue dando mucho que hablar por su sombrero, ya llamativo de por sí, pero que llamó aún más la atención después de uno de los episodios del lado B de la juramentación de Donald Trump, cuando él trata de acercarse, de darle un beso, y es ahí el sombrero que impide que se acerque mucho a él. Llamativa la apuesta de todas maneras de la foto oficial, y ni hablar además la de Trump, que es bien desafiante. Es muy parecida a una que le tomaron cuando le tomaron las huellas después de uno de los casos judiciales de 2023. Vámonos ahora, sigamos en Estados Unidos, en Washington, cambiemos de tema, porque lo que estamos viendo ahí es un rescate de 3 esquiadores que cayeron a 300 metros de altura. Afortunadamente vemos ahí que llega un helicóptero a rescatarlo, pero lo importante aquí, Pato, es que los rescatistas lograron darse cuenta de esto gracias a una alerta de emergencia del Apple Watch de uno de ellos, que son modelos que incluyen una función de emergencia SOS, que es lo que permite que los usuarios puedan contactar a los servicios de emergencia, que puedan compartir además en tiempo real su ubicación en caso de sufrir algún accidente, que fue lo que hicieron estos esquiadores que se quedaron varados en las montañas en Washington. Y la tecnología acá juega un factor determinante para poder ubicarlos. Y por otro lado, en una de las imágenes de apoyo, y es lo que se alcanza a apreciar seguramente, estas son cámaras térmicas, porque se ve el momento ahí en que van moviendo, ahí está, mira, ahí está. Se detecta ahí la presencia de calor en esa cámara y se alcanzan a divisar, ahí se ve a uno de los esquiadores al menos. Claro, y vemos ahí como después despliegan un arnés ahí de seguridad para rescatarlo en una zona en la que además no es para nada fácil acceder, es conocida de hecho por ser de muy difícil acceso. Ahora pudieron llevarlos después a un lugar seguro, no se ha actualizado todavía cuál es su estado de salud, pero aquí mucho se ha hablado sobre la importancia de la tecnología para poder ahí obtener alguna respuesta ante este tipo de accidentes.